Muy buenas tardes, mis hermanos. Formalmente damos la bienvenida al estudio de la Escuela Dominical aquí en el Centro Evangélico Maranata, en Orizaba, Veracruz, México. Lo hacemos de esta manera tan formal porque acabamos de abrir la transmisión a través del canal de YouTube. Y en el canal de YouTube, seguramente los hermanos que se conectan ya ahora o verán el video después, observaron aquí algún movimiento extraño. Perdonen, no quiero dejar con la duda a quien se conecte, es que nos trajeron estos dulces, porque la dulcería de la iglesia nos obsequia estas cositas para poderlas compartir con ustedes durante toda la lección a través de algunas preguntas y así hacer un poco más dinámico nuestro entorno. Así que ya una vez estando en esto y siendo todos bienvenidos, vamos a iniciar. Los días domingos aquí en esta congregación estamos estudiando la carta a los Gálatas, la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias que se encontraban, según se cree, en la región sur de la provincia de Galacia. Hermanos, es muy importante, perdón, hago una precisión, en la región de Galacia, para no confundir y hablar correctamente. La región de Galacia pertenecía a una provincia más grande llamada Asia. Ahora sí ya estamos bien ubicados. En la provincia de Asia había una región llamada Galacia y Pablo escribe su carta a un grupo de iglesias que se encontraban en la zona sur de la región de Galacia. Eso es lo que estamos estudiando. Pero no van a ser los únicos temas que vamos a estudiar. No vamos a estar todo el año estudiando la carta a los Gálatas. No, vamos a estar estudiando toda una serie de temas muy interesantes. Si usted quiere saber cuáles temas son, bueno, aquí en la iglesia le entregamos unas hojitas a todos donde venían todos los temas de la escuela dominical, ahí donde están los textos que usted se aprende cada semana. Si no tienen esas hojitas, acérquense con su servidor, yo le puedo imprimir una copia para que así lo tenga. ¿Cuál es la idea? La idea ideal no es que usted vea estas hojas para decir, ¿qué texto tengo que memorizar este domingo? Ah, ya me di cuenta. No, la idea es que vea usted qué lección es y que por adelantado dedique usted una semana, ¿por qué no?, a estudiar el tema que toca. Sería extraordinario, ¿no? Eso es una recomendación. Por aquí la hermana Carmen está tosiendo muy fuerte, tranquilos, es el nerviosismo de que está aquí ya el hermano Montoro para dar el tema, ahorita se le quita. Muy bien, mis hermanos, no, eso no es verdad, eso es broma, ¿no? Y para tratar también de distenderse, dice un poquito el ambiente, estar contentos, estar gozosos, estar alegres. Vamos a escudriñar la palabra de Dios y la palabra de Dios hoy nos va a enseñar muchas cosas interesantes. Bien, hermanos, recuerden, como cada 8 días yo trato de traerles a la memoria los recursos que tenemos en internet. Úsenlos, por favor. Recomienden la página de la iglesia, encuentrocristiano.net. No son cientos, son miles de recursos, en verdad no es broma, que tenemos ahí. Estudios, poesías, imágenes, una zona para mujeres, una zona para niños, una zona para jóvenes, clases para los niños, dinámicas de grupo, técnicas didácticas. Ojalá, hermanos, y recomendemos los recursos. Recuerden que nuestros videos, como el video que estamos transmitiendo en este momento, se colocan en este canal Miguel Montoro con este logotipo dentro del servicio de YouTube, pero también está Centro Evangélico Maranata con el logo de la iglesia, donde subimos las obras de teatro y las películas que hacemos en la iglesia. En este momento, los estudios que compartimos en el canal de Miguel Montoro, hoy por la mañana, ya se mantuvieron y han crecido en su nivel de audiencia. En promedio, al día de hoy, los estudios están siendo vistos 100 veces por día, cada día 100 veces. Entonces, hermanos, ojalá y podamos compartirlo para que esto pueda llegar a más personas. En la carta a los Gálatas quisiera yo hacer un pequeño recordatorio de la lección de hace 8 días. ¿Por qué un recordatorio? Porque hace 8 días a mí me interesaba mostrarles esta información. Sin embargo, lamentablemente la computadora se queda sin batería y yo no les puedo poner esa información, y para mí era importante como un dato bíblico que es muy necesario tenerlo para todos aquellos que nos gusta escudriñar la escritura. La lección de hace 8 días se llamó Pablo reconocido como apóstol, y este fue nuestro pasaje que leímos. No es la lección de hoy, estoy aclarando. Nuestra lección de hoy se llama Pablo reprende a Pedro. Esa es nuestra lección de hoy. Y nuestra lección de hoy está basada en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 15. Eso es lo de hoy. Pero hace 8 días que hablamos de Pablo,
mencionamos que Pablo, cuando está dándonos una especie de esquema histórico de lo que fue su vida después de que acepta a Cristo, donde nos describe que él se va a Arabia, que aprende directamente de Jesús y que después viaja a Jerusalén y que al llegar a Jerusalén solamente encontró a Pedro. Yo les mencionaba que el apóstol Pablo, la Biblia registra que hizo 5 viajes a Jerusalén. Es un dato bíblico interesante. Se los quiero complementar porque hace 8 días no lo hicimos. Se cree que el apóstol Pablo hace 5 viajes a Jerusalén, que visita 5 veces la capital de Israel, con distintos motivos. El primer viaje está registrado en Hechos capítulo 9. ¿Cómo lo hizo o por qué lo hizo? Después de su conversión, con la intención de ir a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en él. Pablo no fue a buscar a los apóstoles a Jerusalén para que lo entrenaran o capacitaran para la obra de Dios. No, a él lo capacitó directamente el propio Jesucristo. Él fue a dar testimonio de lo que Cristo había hecho con él. Ese fue su primer viaje. Pero también en Hechos 11 se nos dice que Pablo va a Jerusalén. ¿Con qué motivo? Porque en la región de Jerusalén, en la capital, estaba una hambruna muy grande. Y entonces Pablo recolectó una ofrenda en las iglesias que él conocía y fue a entregar esa ofrenda para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Pablo viaja en Hechos 15 por tercera vez a Jerusalén para participar en el primer concilio de la iglesia cristiana. ¿Qué es un concilio? La reunión de los distintos grupos que conforman una estructura religiosa. Eso quiere decir que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana también tiene sus concilios, donde todos los grupos que pertenecen a ella, los legionarios de Cristo, el Opus Dei, los caballeros de Colón, los jesuitas, etcétera, etcétera, se reúnen para discutir algunos asuntos que ellos consideran importantes. En el caso de la Iglesia Católico Romana, su último concilio, si mal no recuerdo, fue el concilio conocido como Vaticano II, así se llamó, Vaticano II. Me parece, aunque habría que verificar la fecha, esto sucedió durante la década de los años 60 en el siglo XX. Bueno, pues la Iglesia cristiana, acuérdense que aquí, en este momento histórico, no había catolicismo, ni mormonismo, ni testigos de Jehová, eso no existía, ¿eh? El cristianismo era cristianismo bíblico. Los creyentes se reunían y repasaban, hablaban de las enseñanzas de los apóstoles y sobre eso iban edificando su fe. No había estructuras religiosas, no había arzobispos, no había curias, no había absolutamente nada, no había nada religioso. Todo era el seguir las enseñanzas de los apóstoles. Ya después eso se echó a perder y se echó a perder bien perdido. Ya platicaríamos de eso después en otro tiempo. El apóstol Pablo vuelve a viajar a Jerusalén en Hechos capítulo 18 cuando termina su segundo viaje misionero. Y finalmente en Hechos 21 se registra el quinto y último viaje de Pablo a la capital Jerusalén, cuando ya Pablo va para ser encarcelado. Y de ahí Pablo es enviado a Roma, donde se cree inicia ya la última etapa de su vida. Son los 5 viajes de Pablo a Jerusalén, como un dato bíblico para que nosotros lo conozcamos. Bien, ahora, ¿a dónde estamos? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 11, ya termina de describirnos todo el proceso histórico de su conversión y su crecimiento espiritual. Ya, diríamos, ya terminó la parte histórica, ya terminó. Entonces ahora Pablo nos sigue relatando, pero ya no nos habla de la parte histórica, de sus vivencias, ya nos habla de su ministerio, de su trabajo para Dios. Específicamente nos habla de una situación que a él le tocó vivir. Pero antes de ello, mis hermanos, unos churrumais, cada vez hacen más extraños los muñecos de las botanas, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ¿quién quiere su limón con pies, con patitas y manitas? ¿Quién quiere su churrumais? El apóstol Pablo escribió la carta a las iglesias de la región de Galacia, en la provincia de Asia. No quiero ser reiterativo con repetir, es que quiero que se lo aprendan y lo ubiquen bien. El apóstol Pablo escribe su carta a las iglesias de Galacia porque las iglesias de Galacia hemos aprendido
que estaban enfrentando dos problemas. Eran los más importantes que estaban teniendo. Esos dos problemas eran, levantando la mano, hermana Carmen. Era que no reconocía su apostolado. Estaban empezando a dejar de reconocer a Pablo como apóstol. Y que habían entrado a la iglesia gente que estaba distorsionando la gracia con el... Había gente que estaba entrando a la iglesia y estaba empezando a enseñar una mezcla extraña, donde querían de alguna manera enseñar un sincretismo, una mezcla rara de la enseñanza de creer en el Señor por gracia, como un regalo de Dios, con obras que estaban empezando a decirle a la gente: ah, ¿tú quieres salvarte? Eso está perfecto, pero para salvarte tienes primero que, y eso no es correcto. Entregamos los churrumais. Recuerden, hermanos, el cristianismo de la Biblia es la única forma de vida donde se enseña que la salvación es por gracia. En toda cualquier otra religión, la salvación es por obras. No, por gracia no, es por obras. Entras al mundo católico, ¿quieres llegar al cielo? Bien, ¿qué tienes que hacer? Cumplir 7 sacramentos. Testigos de Jehová, estás con los testigos de Jehová. ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué tienes que hacer? Predicar y entregar folletos, llevar un conteo, ganar almas, dar parte de tu dinero, para que así te toque ser uno de los 144,000 afortunados que van a estar en el cielo. Obras, 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 obras. Los mormones, entras con los mormones. ¿Quieres salvarte? Bien, pero ¿qué hay que hacer? Guardar 613 mandamientos, y aparte, no estoy bromeando, son 613, y aparte tienes que irte un año de misionero a algún país. Por eso es que ves en los países siempre a una persona del país y a otra persona extranjera que ahí anda todo el tiempo caminando, porque lo tienen que hacer. De otra manera, la salvación no va a ser tan segura. Y analicen ustedes cualquier otra religión, y en las religiones siempre tienes que hacer algo para llegar a Dios. En el cristianismo de la Biblia, no importa cuánto hagas, nunca vas a poder llegar a Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos incapaces de poder hacer algo que esté a la altura de la perfección de Dios. ¿Cuál es entonces la respuesta a esta encrucijada? ¿Estamos acaso todos perdidos? La respuesta sería sí, si no fuera por Cristo. Ahí es a donde interviene Cristo. Porque entonces Cristo, que sí está a la altura de Dios, hace lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Y nosotros qué necesitaríamos hacer? La paga del pecado es muerte. Y llega Cristo y dice: no, espérate, la paga del pecado es muerte. Imagínense un ángel diciéndole a Cristo: esto no sucedió ni sucederá, solo es para que me entiendan. Imagínense a Cristo diciendo: la paga del pecado es muerte y todos deben morir, pero yo los amo y los quiero salvar. Y un ángel diciendo: oye, Señor, pero si tú fuiste el que inspiraste la ley, tú fuiste el que escribiste que la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué se hace? Y el Señor diciendo: ah, caray, sí es cierto, yo lo escribí, ya sé, si la paga del pecado es muerte, entonces yo soy el que me ofrezco para morir en lugar del hombre. ¿Sí? ¿Me entendieron? Ya. Eso se llama gracia. Salvación por gracia. Es un regalo, Dios te lo da. Tú lo único que necesitas es aceptar, creer. Y insisto mucho en esto porque tiene que ver con algo con lo que les quiero ilustrar el tema de hoy, que se los platicaré en unos minutos. Y hay que creer, y se debe creer, porque de lo contrario, le decía yo a quien aceptó a Cristo hace unos minutos, es como estar ahogándonos en el mar. Sálvenme, sálvenme, y están gritando con toda desesperación: sálvenme, sálvenme, y que tú te arrojes a tratar de rescatar a esa persona. Rápidamente te quitas tu camisa para presumir tu cuerpo atlético con forma de tanque rotoplas y te lanzas a tratar de rescatar. ¿Por qué se rieron por lo del tanque rotoplas? Lo que pasa es que, acuérdense, hay hermanos que son galanes y hay otros que son galones, ¿no? Bueno, ya, dejemos eso. Entonces, tú te lanzas rápido a tratar de rescatar a esa persona que se está ahogando. Llegas con la persona que se ahoga, lo tomas del cuello, lo vas a sacar y la persona te quita el brazo y te dice: no me salves, me quiero ahogar. Y uno le dice: oye, pero si te vas a morir. No me importa, déjame ahí. ¿Por qué les pongo esta ilustración? Porque recuerden, la salvación de Dios está disponible para todos, pero solamente pueden alcanzarla quienes la acepten. Este detalle es muy importante por algo con lo que yo ilustro nuestra lección más tarde, no lo olviden. Ahora bien, ¿cuál fue esta experiencia ya ministerial que Pablo nos comparte en Gálatas?
Capítulo 2, versículos 11 al 15. La lectura, por ser corta, la vamos a hacer completa. Así que le voy a pedir a un hermano que puesto de pie, varón, hermano, nos haga la lectura de Gálatas 2:11 y le doy unos cacahuates con chile. No, con razón el hermano Martín estaba de pie. 2:11, por favor, y una hermana que prepare el 2:12. La palabra del Señor dice así en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque era de condenar. Empecemos a analizar el versículo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro era apóstol y Pedro trabajaba para Dios en una iglesia cristiana como esta, solo que la iglesia donde Pedro trabajaba era la iglesia que estaba en la ciudad de Pedro el apóstol, el que negó al Señor, en Jerusalén. Hay que ubicarnos, Jerusalén, muy bien. La iglesia de Jerusalén, donde Pedro era apóstol, era una iglesia donde la mayoría de los congregantes pertenecían a la cultura judía. La mayoría eran judíos, pertenecían a la cultura judía, habían practicado la cultura judía, habían practicado la religión judía durante toda su vida y la habían abandonado para abrazar el cristianismo. Pero era una iglesia de mayoría judía. Ese dato es muy importante. Bien, versículo 12. Una hermana y unas gomitas. Algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Muy bien, hermana. Unas gomitas. Se las entregué así con la esperanza de ojalá y me diga no por mi azúcar. Pedro, el apóstol, está en la ciudad de Jerusalén. Pedro, el apóstol, que está en Jerusalén, en una iglesia de mayoría judía, hace un viaje bien largo, como de unos 150, 160 kilómetros hacia el norte, y llega a otra ciudad llamada Antioquía. Eso lo leyó el hermano Martín en el 2:11. Pedro llega a Antioquía, a la iglesia donde se estaba reuniendo el apóstol Pablo. Y por ser apóstol, seguramente a Pedro se le abrió el púlpito para que hablara de la palabra de Dios, porque recuerden, no había Biblia escrita. Toda la enseñanza era oral y tenía que proceder de alguien que fuera apóstol o que fuera profeta, porque eran los que recibían de parte de Dios directamente la enseñanza para compartirla con la gente. Bien. Pedro llega a Antioquía. El problema es que Pedro llega a una iglesia donde en este caso la mayoría era judío. No, aquí no. Gentil. La mayoría eran gentiles, personas que nunca habían practicado el judaísmo. Que no, ellos no habían tenido ninguna religión, seguramente habían practicado algún tipo de creencia pagana, de creer en la naturaleza, en la fuerza de los elementos, cosas de ese tipo, pero que no conocían, no tenían ni la más remota idea de lo que era el judaísmo. O sea, Pedro llegó a una iglesia que diríamos era como que la cara contraria a la iglesia donde él se reunía. ¿Sí vamos entendiendo eso? Perfecto. Y ahí se presenta un conflicto. Pedro empieza a hacer algo que no tuvo nada que ver con el púlpito. El problema no fue con sus enseñanzas, nada que ver con sus enseñanzas. El problema fue con su conducta. Capítulo 2, versículo 13. El problema es que aquí sí ya no hay regalo de dulce y esto lo guardo para el final. Hermano César. Y 2:13. 2:13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso fue lo que pasó. Bien. Ahora, ¿cómo cierra esto? Capítulo 2, versículo 14. Sí, hermana Gloria. Pero cuando vi que no todos andaban conforme a la verdad en la Escritura, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14. Exacto, que fue nuestro texto. Y cerramos con el 2:15. ¿Quién me ayuda? Con el 2:15, César. Nosotros, judíos de nacimiento,
y no pecadores de entre los gentiles. Bien, nuestra lección se llama Pablo reprende a Pedro. Y ahí yo les pongo en un gráfico una imagen de un pintor muy famoso llamado Rembrandt, que Rembrandt así imaginó a Pablo reprendiendo a Pedro. Yo les aseguro que no fue nada como lo que Rembrandt pintó, pero vamos a tratar de entenderlo. Antes de colocarles ahí una palabra bien grandota, que yo quiero que hoy sea el eje de nuestra aplicación, quiero darles algunos detalles más y dejarlos con una pregunta. Aquí van los detalles. Pensemos primero en Pedro. Pedro conoce a Jesucristo, pero Pedro conoce a Jesucristo en el seno de una cultura muy específica y de una religión muy específica, que era el judaísmo. Recuerden, Cristo nació siendo judío. Él practicó la religión judía. ¿Sí? Ah, caray, Cristo tuvo religión, por supuesto. Por supuesto, él practicó el judaísmo. El propio Jesús dijo muy claramente: yo no he venido a cambiar nada de la ley, yo he venido a cumplirla. Él practicó el judaísmo toda su vida. Es más, si ustedes quieren pensar quién ha sido el judío más judío de todos los judíos, Jesús. Porque es el único que cumplió cabal y completamente todos los mandamientos de la ley de Moisés. El único en la historia. Y en medio de esa cultura judía, Pedro es alcanzado. Pedro siendo un pescador judío. Y entonces Pedro, judío, comienza a integrarse al cuerpo de trabajo, al cuerpo misionero de Jesús, un judío que le empieza a enseñar a él las verdades del reino de Dios. De tal forma que es lógico imaginar que en la mente del Pedro judío se haya formado la idea de que el mensaje de Jesús era solamente para judíos. Después Jesús forma un equipo misionero cercano de 12 hombres, en los cuales estaba incluido Pedro. Por cierto, se puede afirmar que era el más importante de los 12, porque en todas las listas que se nos da de los apóstoles en la Biblia, siempre el primero que aparece es Pedro. Y no es una casualidad, era uno, sino el más importante de los 12, el que tenía mayor presencia, mayor peso en la enseñanza, el que dirigía al grupo. Muchos han llamado a Pedro el apóstol de los apóstoles. Tal vez el título no estaría tan exagerado, porque eso es lo que era Pedro, pero judío. El judío, formado en el judaísmo, adiestrado por un maestro judío, que a su vez practicó el judaísmo y que le está diciendo que hay que ser salvos. Por eso Pedro entiende que la salvación es para los judíos. Y como Pedro estaba convencido de que la salvación era para los judíos, después de que Cristo se va al cielo, si han leído el libro de Hechos, descubrimos que las primeras reuniones cristianas, ¿en dónde se celebraban? ¿En templos cristianos? ¿En las casas? No, lean el libro de Hechos con mucho cuidado y se van a sorprender de un dato que va a cobrar sentido ahora que lo estamos mencionando por la lección que tenemos que tratar. ¿En dónde se hacían las primeras reuniones? En las sinagogas. En el caso de Jerusalén, porque ahí comenzó todo, En el aposento alto. en el templo judío. Ahí se hacían. No había locales como estos. Primera iglesia cristiana de Jerusalén. No. O por allá otro local, ¿no? Iglesia de la revelación del Pentecostés, Pastor Pedro. No había nada de eso. ¿Ellos a dónde hacían las reuniones cristianas? Dentro del templo. Dentro del templo, recuerden, si uno ingresaba al templo, cuando vimos Panorama Bíblico, vimos muchos esquemas del templo judío. Dentro del templo había unos atrios muy grandes. Ellos ahí es a donde llegaban, a los atrios. Ahí se reunían, ahí estaban orando y ahí empezaban a hablar de Jesucristo. Digo, qué lindo, ¿no? Muy bonito. Es más, era tan cierto lo que les estoy diciendo, que la principal curación que se le conoce de Pedro: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo, ¿dónde fue? En una de las puertas hacia adentro del templo, porque iban para allá. Digo, eso está genial. Oigan, pero ¿y los que aceptaban a Cristo no eran judíos? ¿Que eran gentiles? ¿Qué?
Se quedaban ahí en la puerta del templo, ¿no? A ver si alcanzaban a ver al grupo de los que sí podían entrar, porque ellos, ¿no? Bueno, vamos a ser más precisos, en un sentido literal, sí podían entrar, porque había también un atrio dentro del templo llamado el atrio de los gentiles, pero nada más se podían quedar ahí, no podían ir a ninguna otra zona. De tal forma que el judaísmo, como religión, era una religión que si le apostaba a algo, y hay que decirlo contundentemente, era a la separación. Porque había un atrio de gentiles por allá y no pueden venir para acá. Había un atrio de mujeres por allá y esas no pueden venir para acá. Una religión que le apostaba a la separación. Y después de más de 30, 40 o 50 años de que te estén diciendo eso, separación, 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 Pedro lo creía. Iba a ser muy difícil convencerlo de otra cosa a Pedro. Y ahí está Pedro dirigiendo una iglesia que se supone observa a todos como si fueran la misma persona, pero a Pedro le cuesta mucho trabajo creer eso. Tanto le costó trabajo que Dios fue necesario le enviara una visión donde él un día, una tarde, en un éxtasis, observó cómo descendía un lienzo del cielo, donde había en ese lienzo todo tipo de animales limpios e inmundos, de acuerdo a la religión judía. Y escuchó una voz que le dice 3 veces, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le responde 3 veces, no, Señor, yo no he comido nunca ningún animal inmundo, porque yo soy judío, yo guardo mi religión. Y 3 veces Dios le dice, si yo ya limpié algo, tú no tienes por qué llamarlo inmundo. ¿Cuál era la lección? Derribarle eso en su cabeza, ¿no? Hacerle desaparecer a Pedro esa idea en su cabeza de separación. Y digo, eso es maravilloso, Gálatas 2, ya entramos a nuestro pasaje. Eso es maravilloso, Gálatas 2. Pedro viaja a Antioquía, 180 kilómetros, de aquí al puerto de Veracruz son 120 kilómetros, no había ni Uber, no había ni autobuses, no había camiones, no había de esos camiones que van parando en cada pueblo que se les ocurre, no había nada de eso. Imagínense un viaje de esa magnitud para visitar a una iglesia donde la mayoría no son judíos. Eso quiere decir que ya Pedro ya estaba entendiendo que el cristianismo derriba barreras, y por eso fue que el cristianismo triunfó, porque el cristianismo se levantó en una sociedad donde había separación y el cristianismo dijo, no existe separación. Con los romanos no. Los romanos, que era la sociedad dominante de su tiempo, apostaba por la separación. Los ricos por un lado, los pobres por otro lado. Los que podían tener 3 mujeres por un lado, los que solo mantenían a una por otro lado. Los soldados en una categoría y en un estrato de la sociedad, y las personas que ya eran ciudadanos romanos en otra categoría. Si tú no eras ciudadano romano, crucifíquenlo y mátenlo. ¿Eres ciudadano romano? No, ese no lo podemos tocar. Optaban por la separación, por el clasismo, las clases. Esas clases no definidas, esos límites sociales que no están escritos, que nadie los ve por ningún lado, pero ahí están. Y en todas las culturas del día de hoy el clasismo ese existe, no me van a dejar decir que no es a eso. Aún incluso en nuestro México existe el clasismo, sí, por supuesto, ¿no? Porque todos le decimos a nuestros hijos, mira hijo, mira hija, yo quiero que te cases con alguien que tenga temor de Dios y que ame a Dios. Si ama a Dios, lo demás no importa. Y llegan con alguien que no tiene trabajo, que ama a Dios con todas sus fuerzas, que sirve en la iglesia 24/7, pero le traen a uno moreno con los pelos bien parados. Ay, mi hija, es que sí, mi amor, yo sé que sirve en la iglesia y es el director de alabanza y está estudiando en el seminario, pero ay, mi amor, no, te podrías conseguir algo mejorcito. Somos clasistas. Nos indignamos por el racismo en los Estados Unidos porque nuestros familiares ilegales que están en aquel lugar tienen que andarse escondiendo, y mientras una persona que es residente o ciudadana gana 22, 25, 30, 60, 70, 50 dólares la hora, a tu familiar le están pagando de 4 a 8 dólares porque es ilegal, y eso nos indigna. Pero que no pasen centroamericanos por nuestra casa a pedirnos una moneda o sopa, porque entonces, además de la falta de misericordia, le añadimos el pecado de la mentira. No, ahorita no tengo, gracias. Y cerramos la puerta. Eso era lo que estaba pasando en la mente de Pedro.
Por eso es que es de admirarse que haya hecho un viaje tan largo para llegar a una iglesia donde él sabía que la mayoría no eran judíos. Él iba a encontrarse con un choque religioso y Pedro no temió a eso, porque ya Dios estaba trabajando en su corazón. ¡Gloria a Dios! Ya, ahí está, Pedro en Antioquía, predicando, hablando de la gracia, del amor. Imagínense qué sermones, hablándole a la gente de cómo era Jesús, por qué conoció a Jesús. Él le pudo platicar a la gente de qué estatura era, qué color de cabello tenía, qué color de ojos, cómo era el tono de su voz. ¡Qué sermones habrá dado Pedro! Fantásticos, ¿no? Pablo no conoció a Cristo. Por eso imagínense a toda la audiencia en Antioquía viendo a Pedro ahí en el púlpito así. No, sí ha de haber sido así, ¿no? Impresionante. En la enseñanza Pedro ya no tenía ningún problema. Pero el problema no fue con la enseñanza, el problema fue con la conducta. Porque en la iglesia de Jerusalén, según los registros históricos que son bastante confiables, créanme, bastante confiables, escuchen, cuando la iglesia cristiana se reunía a convivir, ya no me refiero al culto normal de adoremos, cantemos, alabemos. Según los registros históricos bien confiables, en la iglesia de Jerusalén y en las iglesias de mayoría judía, cuando había convivencias informales de la iglesia, ¿saben cómo se sentaba la gente? Separados. Sentaban allá los gentiles y por allá los judíos y por allá las mujeres. No lograban sacarse de su cabeza la idea de la separación. Ya lo habían sacado del púlpito, porque ahí ya, gracia para todos, pero en la práctica seguía siendo igual. Entonces díganme ustedes, hermanos, ¿de qué sirve un buen sermón que no es convertido en hechos? No hay aplicación. No sirve de nada. No sirve de nada. Las iglesias donde se predica una cosa y se hace otra, estoy buscando palabras en mi cabeza, no puedo, tengo que usar las mismas, no sirven para nada. Cristianos que predican una cosa pero hacen otra, no sirven para nada. Por muy buenas intenciones que tengan, por muchos buenos ánimos que tú tengas de hablarle a tu amigo, a tu conocido del amor de Dios, si tú no vives el amor de Dios, tu sermón no va a servir de nada. No va a servir de nada. Eso es lo que ellos no entendían. Pedro llega a Antioquía, y obvio, ¿no? Pedro llega, se presenta, hermanos de Antioquía, buenas tardes, soy el apóstol Pedro, yo soy judío. Y la iglesia de Antioquía escuchando y diciendo, está bien, bien por ti, Pedro, ¿no? A nosotros eso no nos interesa. No, hombre, Pedro se sintió a sus anchas, ¿no? Empezó a hablar sobre la gracia, sobre el amor de Dios, lo abrazaban, él los abrazaba, era la hora de la comida, Pedro se sentaba con quien fuera, porque no había ningún problema. El inconveniente es que algunas personas de Jerusalén, enviados por Jacobo, uno de los 3 apóstoles que en ese momento estaban en Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan, que lo vimos hace 8 días, resulta que Jacobo, que se quedó en Jerusalén, tomó a un grupo de hermanos judíos, acuérdense, iglesia de mayoría judía, y les dijo, oigan, ¿por qué no se van a Antioquía, no? A ver cómo le está yendo a Pedro, colaborar con él, apoyarlo. Y ahí van los hermanos muy bien intencionados judíos, ¿no? Y llegan a Antioquía, y cuando Pedro los ve, dice, ay, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces Pedro, ¿qué empezó a hacer? Pedro dijo, bueno, ya llegaron judíos, ya están aquí, ya terminó el culto, amén. Hermanos, vamos a pasar al comedor porque se va a servir comida. Y Pedro muy discretamente, cuando se acercaba un hermano de Antioquía, apóstol Pedro, ¿hoy comes conmigo? No, muchísimas gracias, hermano, no, gracias, mira, ahorita voy a ver con quién, por ahí me siento. Apóstol Pedro, mira, ¿no te vienes a sentar hoy con nosotros? Porque hace 8 días nos dijiste que te sentabas hoy con nosotros. Ah, muchas gracias, hermanitos, muchas gracias, pero déjenme ver, como que siento que me está soplando un aire mejor de este lado. A ver, y poco a poquito, él se fue acercando con los que eran judíos, como él. Y empezó a sentarse solo con ellos. Las palabras griegas que usa Pablo al escribir su carta sugieren que eso fue algo que él lo empezó a hacer poco a poco, no de la noche a la mañana. O sea, se asume que pasaron semanas de Pedro en Antioquía y él comenzó a apartarse de los que no eran judíos poquito a poquito para tratar de pasar desapercibido hasta que ya únicamente se sentaba a comer con puro judío. El problema es que esos judíos se fueron y entonces ahora Pedro, ¿qué volvió a hacer? A sentarse con los gentiles. O sea, ya se fueron,
Ya se fueron los que son como yo, entonces ahora sí me junto con los que no son como yo. Pablo lo empezó a observar y Pablo dijo, no, esto no está bien, porque aunque parece inofensivo, eso es otra forma de judaizar, que ese era un problema muy serio en las iglesias de Galacia. Pablo entonces dijo, no, esto es otra manera de judaizar. No solo se judaiza desde el púlpito, también se judaiza con las actitudes. Y lo que Pedro está haciendo no es correcto. Ahora imaginen la escena, y ahí viene la primera aplicación. Imaginen la escena, reunión, el pleno de la iglesia de Antioquía. Yo no creo que se hayan reunido en Antioquía unos 5 o 6, yo no creo. Imagínense si ahí los que predicaban era Pablo, Bernabé, no, pues qué iglesión era. Yo no me imagino una iglesia de 20, 30, no me la imagino ni siquiera de 100. Imagínense toda la iglesia de Antioquía en pleno y Pedro al frente, el famoso apóstol Pedro, el que estuvo 3 años con Jesucristo, 1 año y medio intermitentemente y 1 año y medio de tiempo completo, que aprendió de él, caminó sobre el mar, aunque después se hundió, el que ya resucitó a alguien, porque Pedro ya había resucitado a alguien para esa fecha. Sí, Pedro, él fue el instrumento para que el poder de Dios levantara a alguien. Pedro, el que el día del Pentecostés empezó a hablar con una fuerza espiritual tan brutal que logró que 3,000 personas aceptaran a Cristo en una sola predicación. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensajero! Y ahí está la iglesia de Antioquía, y ahí está Pedro, el famoso Pedro, y de momento en medio de la multitud se levanta una mano, es la mano de Pablo. Y entonces Pedro dice, démosle voz al hermano Pablo. Y el hermano Pablo se levanta y frente a la congregación le dice, Pedro, tú estás judaizando y lo que tú estás haciendo es de condenar. Lo que estás haciendo está mal ante los ojos de Dios. Cuando estás con judíos te portas como judío. Cuando estás con gentiles te portas como gentil. Defínete, porque estás arrastrando a las personas a hipocresía. Incluso al propio Bernabé, al hijo de consolación, al que ya te acompañó en tu primer viaje misionero, el que te fue a traer de tu ciudad Tarso para que te volvieras apóstol, ya estás logrando que él, siendo gentil, ya también quiera portarse como judío. Ya lo arrastraste en tu hipocresía. Pedro, eres un hipócrita. Y si no dejas de hacer eso, vas a echar a perder a la iglesia. Ah, caray. Esas sí son palabras mayores y con mayúsculas. Primera aplicación. La Biblia, cuando habla de la posibilidad de reprender en público a alguien, solamente lo menciona en un solo caso, cuando se trata de que los líderes de la iglesia están pecando y persisten en quererlo hacer. Así que, hermanas, hermanos, ¿les gusta el servicio a Dios? Amén. ¿Tienen deseos de servir a su Señor? Que el Señor use ese deseo y lo convierta en hechos para la gloria de Él. Pero recuerden, los que queremos hacer servicio público en la iglesia, corremos el riesgo de que un día alguien en público nos amoneste. Y eso va a estar bien hecho, porque es bíblico. El propio Pablo lo escribió: a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Es ley en la Biblia. Los líderes. Así que si usted piensa que el liderazgo en una iglesia es un puesto de mayor privilegio, está usted bien confundido. Es un puesto de mayor responsabilidad. Le fascinaría tener en su billetera unas tarjetitas que dijeran hermano perenganito pastor, que tengan brillitos así, que les haga uno así en la luz y se vean bonitas. Qué bueno, pero eso implica una gran responsabilidad. Quiero hacerme cargo de la reunión de damas. Excelente, que Dios te use para su gloria, pero pesa sobre ti una gran responsabilidad, porque públicamente puedes ser amonestado, y es bíblico. Por eso es que siempre insistimos los ancianos: si usted va a decir algo en el púlpito, y lo que va a decir desde aquí
es algo para reprender a alguien, no lo puede hacer. El púlpito de la iglesia no es para dirimir cuestiones de carácter personal. Es más, ni siquiera Pablo dice, si un líder está haciendo algo mal, regáñalo enfrente de todos. No les bien claro, si persiste en pecar. Eso quiere decir que si un líder está haciendo algo malo, lo primero es hay que ir a hablar directamente con él. Mira, hermano, esto que tú estás haciendo creo que no es correcto, sería mejor no lo sigue haciendo. Dos hermanos, mira, hermano, lo sigue haciendo. Mira, hermano, lo sigue haciendo. No, ya enfrente de todos, ¿no? A ver si ya entiende que está haciendo daño. Qué mal estamos las iglesias cristianas, ¿no? Cuando alguna persona de la congregación comete algún error y el primer recurso que queremos hacer es exhibirlo. ¿De dónde sacamos eso? ¿Quién nos ha enseñado esa mentira? Porque el hermano perenganito, que es soltero, se metió con la hermana perenganita, que es soltera, e hicieron cosas que los solteros no deben de hacer. Ya sabemos que sí, ¿no? Ah, y nos fascina exhibir. No, a esos hay que disciplinarlos. A ver, ¿quiénes son? Que pasen aquí al frente, órale. Y pongan cara de mustios, ¿eh? Y hagan puchero, porque los queremos ver humillados, hechos pedacitos. A ver, cara de puchero. Órale, pídale perdón a la iglesia. No, pues perdón, hermano, por el mal testimonio, porque pues yo me metí aquí con mi novia y no tenía que haber hecho, y le pido perdón a su familia también, porque yo... Ahora la muchacha, no, yo a mis papás, porque pues, mis papás, la confianza que tuvieron en mí. ¿Dónde aprendimos esa barbaridad? ¿Quién nos enseñó esas tonterías de que a la gente se le exhibe y de que a la gente se le denuncia públicamente? O sea, ¿de dónde sacamos eso? Cuando a los únicos que deberíamos de hacerlo es a los ancianos. A esos que les reencanta enseñar desde el púlpito cosas bien hermosas y apenas uno visita su casa y son un verdadero desastre. Un verdadero desastre. A esos sí hay que exhibirlos en público. Sí, a esos hay que exhibirlos. Sí, claro, por supuesto. Es lo que la Biblia nos dice y nos autoriza a hacerlo. Qué situación tan fuerte, ¿no? Esta es una lección, tal vez no es la más importante, pero sí es una lección buena. ¿Queremos servir al Señor? Amén. ¿Queremos ejercer algo para favorecer el servicio a nuestro Dios? Excelente, pero recuerden, eso implica una mayor responsabilidad. Tómenlo en cuenta. Ahora, nuestra principal lección y aplicación. Hermanos, pregunta. Y a la primera respuesta, yo le doy estos cacahuatitos con acné. No es cierto, son garapiñados, pero bueno, a ver, ¿por qué hizo Pedro eso? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Hermano Martín, pero ya tiene, pero ahorita se lo damos nosotros. Ya no quiero rescatar. Perfecto. Yo sí. Desde hace rato se me viene pegando mucho a la mente, porque estábamos ahorita estudiando y ese papel de Pedro, porque ya se ha visto en otras ocasiones, ¿no? Pero ahora se me vino otra idea, y es concretamente lo que tú estás diciendo. Yo creo que el principal error de Pedro, a los ojos de hoy, es que estaba actuando políticamente correcto. Pedro trataba de ser políticamente correcto. ¿Por qué? Porque quizás estamos empezando a ver el vicio que hoy tenemos, en el que las iglesias pretenden dar una cara que para ellos es prosperidad, para ellos es armonía, para ellos es éxito. Hoy las iglesias viven del éxito, y es el éxito que se ve, no el éxito que está aquí adentro, no el éxito a donde tú te estás preparando como miembro, no, es el éxito que se puede ver. La gente rica, la gente bien arreglada, en la construcción muy bonita, o sea, eso es éxito. Y quizás Pablo estaba empezando a cometer ese pecado, que se estaba yendo a lo políticamente correcto porque tenía que estar bien con todo el mundo. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque dejé ir más mi mente. La iglesia romana, de los apóstoles, ¿a quién toma como ejemplo? La iglesia romana. Ok, de los católicos y Pedro, ¿no? Él fue el primer papa. Es el más importante, sí. No todo. Y estamos viendo ese vicio en la iglesia romana. Sí. Entonces, qué curioso, ¿no? ¿Cómo las coincidencias se dan, ¿no? Ya, yo lo voy entendiendo. A ver, el hermano Martín dice, Pedro hizo lo que hizo porque él quiso ser políticamente correcto. O sea, tratar a todas las personas de tal manera que se generara las menores antipatías. Ahora, ¿lo quieren ver en la práctica? Hablemos de México y que los hermanos que nos siguen a través de YouTube de otros países lo pongan en su contexto político. Hablemos de México.
Hay hermanos, por lo menos yo tengo presente a 3 que en el transcurso de los últimos 2 años, en distintos entornos e iglesias se acercaron a preguntarme, oiga hermano, que López Obrador, el actual presidente, es cristiano. Algún hermano me dijo, es que a mí me dicen que asiste a una iglesia cristiana en México. Otra persona me dijo, es que él costeó la construcción de una iglesia cristiana en México. El otro ya no me dijo nada, nada más me dijo, ¿qué es cristiano? Vamos a suponer que el presidente de este país o cualquier político de este país profesara alguna relación con el cristianismo. Perfecto. Esa es su convicción de, en este caso, el presidente. Si esa es su convicción de creer en un Dios creador, para que ustedes entiendan lo que es políticamente correcto, imaginen que realmente el presidente de este país sea cristiano, no lo sabemos, pero imaginen que es cristiano. ¿Qué es algo políticamente correcto? Que quiera hacer un tren y que entonces las personas de las comunidades indígenas le digan, señor presidente, ¿quiere usted hacer su tren? Sí lo podemos hacer, pero hay que hacer un sacrificio a la madre tierra y hay que honrar a la madre tierra y hay que hacer un rito para que la madre tierra acepte el tren. Y ahí está el presidente, y ahí está el presidente paradito, ¿no? Mientras un par de chamanes ahí echándole humo, ¿no? Eso es querer ser políticamente correcto. Para que entiendan el punto de vista que nos plantea el hermano Martín. ¿Por qué lo habrá hecho Pedro? Otra respuesta y a ver si se van los cacahuatitos con acné, hermano César. Porque quería agradar al pueblo y no agradar a Dios. Quería agradar a las personas en lugar de agradar a Dios. Buen punto de vista. Allá atrás, Chucho, tú sí no tienes cacahuatitos con acné. A ver, mi hermano. Porque sintió presión Perdón, de los Luis. judíos, ¿no? Porque sintió Presión de los mismos judíos, ¿no? De alguna manera yo pienso que a lo mejor los judíos eran muy dados a decir, es que ese Gentil es un perro, ¿no? Sí, sí, Entonces, a lo mejor sí. veían a Pedro y le decían, ¿te llevas con Ándale, los ¿no? ¿Cómo tú, Pedro? Ajá, sí. Porque finalmente él venía de una iglesia de mayoría judía. Yo supongo que los judíos que envió Jacobo llegaron a Antioquía y ellos en su mente esperaban encontrarse al Pedro que ellos conocían en Jerusalén, ¿no? Que se portaba como judío. Mi hermano, ahorita te doy los cacahuatitos. Muy bien. Políticamente correcto, quería agradar a los hombres por presión social. Hermano Martín, luego el hermano Martín 2. Probablemente podría ser por su vanagloria. Tenía algo. Un poco de vanagloria, el hecho de querer guardar su posición, el hecho de no perder popularidad. Bueno, buen punto. ¿Algo más quería agregar el hermano Martín? Sí, agregando lo de hace rato en noticias de esta semana, el Papa argentino se besó con el mayor representante de la iglesia musulmana, ¿no? Por primera vez en la historia se besaron, ¿no? Los dos representantes vistos al mundo como de las iglesias que mayor número de personas tienen, ¿no? Se dieron su besote. Por primera vez. Pero es costumbre, no vayan a decir, pero ¿cómo que lo besó? Eso es común. Además los argentinos se besan. Sí, los argentinos es común. Y la otra cosa que quería yo mencionar, ahorita que seguimos este ejemplo de Pedro, ¿qué diferencia a cuando Jesús en vida, en el pozo, los samaritanos, y él hace una relación con los samaritanos que en ese momento pues no estaba permitido para... cierto. ¿Qué diferencia, no? O sea, porque... En el caso de Jesús, cuando la mujer samaritana, él era judío, no, se supone que no tenía que llevarse con samaritanos. Hace la armonía, pero no la hace así. Exacto, no la hace como se hace ahorita. Última intervención para no consumir más tiempo. Hermana Carmen, ¿por qué lo habrá hecho Pedro? Yo considero que también su carácter era muy inestable, porque cuando estaba con Jesús decía, yo por ti te voy a seguir y todo. Y cuando le preguntan si se llevaba con él, dice, no, yo no. Sí, entiendo. Su carácter de por sí era así. En su momento él manifestó un carácter con mucha inestabilidad, aunque bueno, asumimos que ya después de unos 20 años por lo menos de cristianismo, a lo mejor ya eso medio se había curado, pero quién sabe. A ver, yo les comparto otro punto de vista, hermana. En la transfiguración también desde mucho más antes ya se ve. Sí, se veía esa cierta incapacidad de entender completamente la voluntad de Dios. Yo les aporto uno más, o sea, diferente, pero que está muy relacionado con lo que ustedes mencionaron, porque de ahí es de donde yo quiero sacar mi aplicación. Esto es lo que yo les aporto, con letras grandotas, es la última parte. Miedo, por miedo. Por el miedo a perder popularidad, el miedo a dejar de ser reconocido como alguien importante, por el miedo de perder puntos socialmente. Y aquí sí quiero dar mi aplicación y les platico una historia para concluir. Hermanos en Cristo, ustedes y yo, familia del Señor, entendamos algo.
Nosotros estamos en esta tierra para dar testimonio del que nos ha salvado. No estamos aquí peleando un concurso de popularidad. Si yo estoy usando este púlpito es porque en la voluntad del Señor Él me ha dado a mí la función de enseñarles a ustedes en la iglesia. No me puso aquí a hacer un concurso de popularidad. Yo no estoy aquí para que los 100 miembros de Maranata no dejen de venir. Yo estoy aquí para decirles lo que Dios quiere. Yo no estoy aquí para decirte cosas que te suenen dulces a tus oídos. Algunas sí, otras no. Porque mi función no es decirte palabras dulces, mi función es decirte la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que, como Pedro, insisten en creer que la vida es un concurso de popularidad. Y no lo es. Historia para reforzar y concluir. En la semana, por si alguien quiere, se dé cuenta que estoy hablando de algo cierto. Le eché una miradita a una película que fue hecha este año, 2018, el pasado, y que no hace mucho fue estrenada. La película se llama, creo que el título en español más correcto, se llama Ven el Domingo. Así se llama, Ven el Domingo. Es una historia desde un punto de vista no cristiano, y de inmediato se nota, sobre un pastor cristiano de apellido Preston. El pastor Preston, él creció en el sur de los Estados Unidos y se convirtió en el discípulo más aventajado de quien es considerado uno de los grandes pastores pentecostales del sur de los Estados Unidos, que es Oral Roberts. Bueno, este pastor Preston se convirtió en el más aventajado, que en unos cuantos años fue capaz de construir una congregación cristiana lo suficientemente pujante como para hacer una iglesia que cada semana reunía a 6,000 personas. Fue tan popular el pastor Preston que fue considerado el heredero en su momento del famoso pastor bautista Billy Graham, que algunos le llamaron el pastor de los presidentes. Bueno, Preston fue pastor invitado a muchos desayunos de presidentes de los Estados Unidos, fue orador en los desayunos y fue quien oró en presencia de algunos presidentes de los Estados Unidos. Y él comandaba la iglesia cristiana más grande en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. Y él era un férreo defensor de que es necesario que las personas busquen la salvación de Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo del salvavidas y del hombre ahogándose que les platiqué? Por eso les platiqué esa historia, porque él era un férreo defensor de eso. Incluso en la película lo plantean a él en un vuelo hacia la ciudad de Tulsa hablando con una abogada, y al final ahí del vuelo la convence que acepte a Cristo y le dice, ¿no quieres aceptar a Cristo? Y la abogada empieza a llorar, él le toma la mano y le dice, mira, y acepta a la mujer a Cristo, ¿no? Y no, hombre, todos lo tienen por una persona grande, muy grande. El pastor Preston, según va relatando la película y su historia real, porque es una persona viva en este momento, el pastor Preston empezó a tener un cierto conflicto cuando él empieza a interactuar con su tío directo, tío de sangre, un tío encerrado en una cárcel por delitos, que se resistía a aceptar al Señor, y a pesar de que el pastor le visitaba con frecuencia, él nunca quiso aceptar al Señor, hasta que cuando le alargan su condena, el tío toma la decisión de suicidarse en la cárcel, y eso golpea mucho al pastor Preston, ¿no? Sobre todo porque le hace pensar, mi tío está en el infierno, está en el infierno, está en el infierno. Después el pastor Preston un día se pone a ver noticias y descubre del genocidio que se está llevando a cabo en este momento en un país de África llamado Ruanda, donde por los intereses económicos fuera de Ruanda hay muchos grupos de poder que han convertido el país en una verdadera anarquía, donde no hay orden, matanzas indiscriminadas, niños, jóvenes, mujeres embarazadas, asesinadas, simplemente por intereses comerciales. Y cuando el pastor empieza a ver esas noticias de Ruanda, eso lo golpea tanto y él se comienza a cuestionar, ¿y esas personas que murieron ahí no son salvas? ¿No son salvas? ¿No aceptaron a Cristo? ¿No son salvas? ¿Van a ir al infierno? Y entonces él, el pastor, inquieto por todo eso que tiene en su cabeza, un buen día se planta frente a 6,000 personas en su iglesia, que se llamaba, ahorita les digo el nombre de la iglesia, las dimensiones más altas, Higher Dimensions, así le pusieron a la iglesia.
se planta en el púlpito de su iglesia, las dimensiones más altas, y en un sermón de domingo le dice a los hermanos: a ver, yo estuve viendo esto en Ruanda, yo estuve viendo esto, y estas personas aceptaron a Cristo, se perdieron, no fueron salvas. Dice: Dios me habló esta semana y hoy yo entendí que todo mundo es salvo. No, hombre, se arma un escándalo, pero un escándalo que hasta incluso su mentor, Oral Roberts, lo busca, habla con él y le dice: mira, aquí sí estás bien confundido, tienes que dar marcha atrás y el próximo domingo yo te recomiendo que aclares. Llega el próximo domingo y ahí en el próximo domingo él se planta y dice: a ver, quiero que me lean este pasaje, a ver, ven tú, pasa. Y pone a alguien a leer un pasaje en Primera de Juana donde dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y también ahí dice: y por los de todo el mundo. Entonces él, nada más tomando un pedazo de la Biblia, como suele pasar con mucha frecuencia, toma ese pasaje y dice: ya ven, Cristo ya salvó a todas las personas, así que ya todos son salvos, no es necesario salvarse ya. No, hermano, se ha hecho un escándalo, se vacía la iglesia y al cabo de unos años tiene que rematar la iglesia, poner en subasta todas las cosas, lo abandona toda la gente, pero él sigue insistiendo: pero es que Dios me habló, pero es que Dios me habló y me dijo eso. En el momento más tenso de la situación, el que era su director de música y que lo seguía fielmente, da la espalda después de haber practicado el homosexualismo y vuelve a ser homosexual y se regresa al mundo. Y entonces este pastor Preston se entera que ya está esta persona muy enferma de un tipo de cáncer y lo va a visitar a su casa y empiezan a charlar. Y entonces su director de alabanza pues, le dice, ¿no?, que él ya regresó al estilo de vida homosexual. Y el pastor Preston le dice: oye, pero pues es que esto no está bien, no, es que estás mal, es que este no es el mensaje. Y su director de alabanza le dice: entonces, ¿cuál es el mensaje? Dándole a entender: si no me tengo que salvar, pues puedo entonces pecar y hacer lo que quiera, ¿no? Hermanos, ¿eso cómo se llama? Apostasía. Negar las verdades que se aprenden y simplemente darles la espalda por completo. Ya, es eso. Ahora, tranquilos, el pastor Preston no hizo nada novedoso. Este es un mensaje que lleva siglos entre el cristianismo, se le llama evangelio de inclusión. El pastor Preston, ¿a dónde terminó? En estos momentos con una iglesia chiquitita, y solamente va a predicar a las iglesias de lesbianas y de gays, que es el único lugar a donde lo aceptan que predique, ¿no? Porque él sigue diciendo que todos ya estamos salvados. Ahora, ¿por qué quise hablarles del pastor Preston? Si para hablar de herejías que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, si para hablar de cosas que van en contra de la verdad, porque curiosamente a él sí le hacen una película, pero no le hacen una película a los que defienden la verdad. Interesante, ¿eh? Porque al mundo le atrae eso, ¿no? Al mundo le atrae eso, que nos digan que soy bueno y que no importa las cosas malas que haga. Dios me ama. Al mundo le encanta eso, ¿no? Por eso hasta le hicieron película. ¿A qué punto voy? Si cuando existen personas como estas, que son capaces de tomar lo que dice la Biblia y usarlo a su conveniencia, y no les da miedo enfrentarse a todo el mundo con tal de poder decir algo que bíblicamente es doctrinal, para decir algo que bíblicamente es antidoctrinal, ¿por qué a ti sí te da miedo orar antes de comer tu desayuno en el trabajo? ¿Cómo es posible que la gente que está luchando por cosas malas tenga menos miedo que aquellos que debemos defender que es lo verdadero? ¿Por qué te da miedo orar con tu familia? ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo dar testimonio de lo que eres? ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo ser diferente? ¿Te encontraste un celular tirado? ¿Es tuyo? No, entonces es de alguien. No es tuyo. No te puedes quedar con él. Es que Dios me lo mandó. Es que así Dios no manda las bendiciones. Así Dios no las manda. Sí. Pediste dinero prestado, ¿por qué no lo pagas? No es tu dinero. Te lo prestaron. Estás usando el dinero de la comida de alguien más para resolver un conflicto. Ya te llegó algo de dinero, págalo. ¿Por qué nos da tanto miedo hacer lo que es correcto? ¿Por qué cuando estamos en un entorno donde prevalece no el judaísmo, porque no estamos en un país judío, pero sí estamos en un país católico? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se trata de hacer lo correcto te da tanto miedo? ¿Por qué en tu trabajo, cuando es el día fulanito, perenganito de no sé qué cosa, y llevan al sacerdote a hacer una misa, ¿por qué estás ahí parado? ¿Por qué? ¿Te da miedo perder la popularidad?
Si yo he visto a los jóvenes cristianos que no les da ningún miedo poner en Facebook sus fotografías con sus novios incrédulos, entonces ¿por qué si les da miedo decir que son de Cristo? Mis hermanos, el apóstol Pedro cometió un error, y el error de Pedro es que Pedro creyó que estaba viviendo en un concurso de popularidad y se le olvidó que él estaba en la tierra para glorificar a Dios. ¿Lo abrazó el miedo? ¿A ustedes les abraza el miedo? No debiera abrazarles el miedo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tú y yo tenemos una semana por delante, de aquí hasta que nos volvamos a ver. Vamos a enfrentarnos a muchas situaciones donde probablemente sientas miedo. ¿Vas a volverte políticamente correcto? ¿Vas a aceptar el cigarrito? ¿Vas a aceptar la cervecita? ¿Simplemente por lo que dicen mis amigos? ¿Simplemente por lo que mi entorno dice? ¿No eres capaz de atreverte a ser un tanto diferente? ¿Vas a ser presidente de un país y eres cristiano? Bueno, dile a los chamanes que los respetas y que ahí hagan en la explanada lo que quieran, pero que tú no puedes estar ahí, porque tú eres hijo de Dios. Alguna vez yo hice un video, para quienes han seguido los videos, es la conclusión de Fe en 2 minutos, que se llama Cantar en el Vaticano, no sé cuántos ya lo vieron. En ese video yo hablo de Alex Campos, uno de los principales cantantes cristianos de la actualidad, colombiano, radicado en Colombia. Ustedes seguramente han escuchado algunas de sus canciones, El sonido del silencio, Sueño de morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y que Alex Campos lo invitaron a ir a cantar al Vaticano. Y ahí aparece él cantando en el Vaticano con Martín Valverde, que Martín Valverde vendría a ser algo así como el Marcos Witt de los católicos. Y ahí están los dos cantando, ¿no? Y hasta se ve una escena donde está todo el grupo de Alex Campos en un recibidor, y llega Bergoglio, el Papa de los católicos, y se acerca con Alex Campos, y Alex Campos le da la mano al Papa y hasta se agacha, y no intercambió ni una sola palabra con él, nada más lo saludó y siguió. Y después él dio el concierto en el Vaticano. Y entonces, cuando a él lo cuestionaron, Alex Campos publicó en su sitio de internet oficial que él únicamente hizo lo que Jesús haría. Así publicó él. Y obviamente salió Jesús Adrián Romero, otro cantante muy famoso, diciendo que él apoyaba a Alex Campos porque hizo lo correcto. Entonces, en ese video yo trato de responder a la pregunta: ¿hizo lo que Jesús haría? No. ¿Qué es lo que Jesús haría? Y esta es la conclusión. Si a Jesús lo hubieran invitado al Vaticano el día de hoy, ¿Jesús habría aceptado la invitación? Sí. Sí. ¿Jesús habría ido al Vaticano? Sí. Sí. ¿Jesús habría esperado pacientemente en una antesala al Papa? Sí, claro. ¿Jesús, al ver venir a Bergoglio, lo habría saludado de la mano? Sí, claro, sin ningún problema. Se sentó con prostitutas, no creo que haya problema. ¿Le habría dado un beso de un ósculo santo en muestra de amor y respeto? Yo creo que sí. Sí lo hizo con publicanos, pero después de darle la mano, yo creo que Jesús lo hubiera agarrado de la mano y le hubiera dicho: sepulcro blanqueado. Por dentro te ves todo blanco y por dentro estás lleno de podredumbre. Estás representando a una religión basada en mis enseñanzas, que hace cosas que yo nunca enseñé, que pone en práctica cosas que yo nunca quise, y que lo único que hacen es alejar a la gente de Dios. Tú no eres Santo Padre, tú eres solamente un humano común y corriente, tan pecador como eso hubiera hecho Jesús. Alex Campos solo dio la mano. Eso es lo que marca la diferencia. Mis hermanos, ¿les da miedo? Alex Campos le da miedo. A Jesús Adrián Romero le da miedo. Un día lo entrevistó Jorge Ramos a Jesús Adrián Romero. Oh, Jesús Adrián Romero, mira, yo estuve escuchando tu último CD que se llama El aire de tu casa, y me llamó mucho la atención Jesús Adrián Romero, porque fíjate que lo escuché y créeme que yo lo oí y no, hombre, dice, yo parecía que le cantabas a una mujer, o sea, yo por ningún lado oía hablar de Dios. Así se la soltó, así de derecho. Y para mí era como, dice, no me parecía música religiosa. Y el otro, bueno, es que en realidad mi música no es religiosa, yo escribo música para todos. Hablar del amor, hablar de que podemos ser mejores. Jamás mencionó a Dios. ¿De qué les da miedo? ¿De qué sienten miedo? De lo que sea. El comentario final es: no sintamos nosotros ese miedo esta semana. Mis hermanos, despidámonos en oración y empezamos el ensayo de las mujeres de Cristo. Oremos.
Señor y Padre Celestial, cerramos nuestro tema, Señor, de la escuela dominical. Seguimos estudiando la carta a los Gálatas. La Biblia dice, Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y si primero mencionaste cobardía antes que hablar de poder, si primero mencionaste cobardía antes que hablar de dominio propio, es porque seguramente tú que nos conoces sabes que constantemente nos enfrentamos a un choque de convicciones con un mundo que no te ama. Y que a veces el mundo nos envuelve con tanto poder que no queremos perder presencia política, no queremos perder popularidad, no queremos perder a los amigos, no queremos perder el puesto que tenemos en la empresa. Por eso es que tratamos, Señor, de que la convicción que tenemos en ti, tratamos de esconderla lo más posible. Cada quien es libre de mostrar sus convicciones como quiera. Cada quien es libre. Lo que sí no es correcto es que lo que hagamos, lo hagamos por miedo. Somos luz del mundo. Somos la sal de esta tierra. Y nunca vamos a alumbrar al mundo si queremos seguir comportándonos como si estuviéramos en tinieblas. Y no vamos nunca a ser la sal de la tierra si por no perder a mi parienta sigo queriendo ser un granito de azúcar diciéndole palabras suavecitas. Con tal de no tener conflictos con mis hijos, mis expresiones solamente son: ay, hijo, piensa bien. Deberíamos de decir: lo que estás a punto de hacer es un pecado. Vas en contra de la voluntad de Dios. Y puede ser que Dios te discipline. Y cuando eso suceda, yo no voy a poder intervenir porque estarás en las manos de Dios. Oraré por ti para que Dios no te azote. No. Nos gusta dar granitos de azúcar. Nos encanta dar cubitos de azúcar, suavizar las cosas. Que el hermano se acerque y nos diga: ay, hermano, fíjate que pequé. Y decirle: ay, hermanito, pues Dios te perdona. Si le pides perdón, échale ganas. Qué bueno que animemos, pero también tenemos que decir la verdad. Tenemos que decirle a la persona que está pecando, que aunque es un hermano en Cristo, está separado de Dios y que tiene que poner en orden su vida espiritual. ¿A qué le tenemos miedo, Señor? Permite que esta semana no nos atemoricen las mismas cosas que atemorizaron a Pedro. Y llevemos una vida, Señor, de verdadero valor, donde te glorifiquemos, ya lo entendimos, no con palabras, como sucedió con Pedro, sino que lo que realmente impacte sean nuestras acciones. Por esto oramos y nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, estamos despedidos, cerramos la transmisión en YouTube. Empezamos en 10 minutos el ensayo de las mujeres de Cristo, solo que abramos espacio aquí en las sillas. Gracias, hermanos.